Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, espero que realmente la estén pasando bien o lo menos mal posible. Arrancamos este programa, amigos, que está producido por Carolina de Cuadro aquí en Radio Uruguay y en todas las radios del interior del país, las radios públicas del interior del país. Para mí es un grato placer darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Gustavo Espinosa. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? Bien, dentro de todo, dribleando el coronavirus acá por estos extremos de la patria. Y bueno, la vamos llevando por darte una respuesta uruguaya. La vamos llevando y yo te podría decir bien ahí por darte una contestación uruguaya también. Gustavo Espinosa, ustedes ya lo conocen, es de sobra conocido, pero voy a representarlo. Él es escritor, es músico, algo que no se suele decir, y es profesor de literatura. Vive allá en 33, el hombre es olimareño y está allá. Tu primera novela fue China es un frasco de fetos. Después escribiste aquel poemario largo, poemario Cólico Miserere, que había sacado los premios de fondos concursables, me acuerdo. Y después publicaste una trilogía, que fue la novela Carlota Podrida, que ganó el Premio Nacional de Literatura en el 2011, Las Arañas de Marte, fue la segunda novela y una de las más elogiadas, que ganó el Premio Bartolomé Hidalgo en el 2012 y el segundo Premio Nacional de Literatura. Esa trilogía terminaba con Todo termina aquí, que también sacó el Premio Bartolomé Hidalgo en el 2016, y desde el 2016 todo el mundo está esperando cuál va a ser la próxima novela. Y bueno, y acaba de salir La Galaxia Góngora, un año en condiciones impensadas, supongo yo, Gustavo. La pregunta puede ser muy trivial, la que debe hacer, pero ¿desde cuándo hace que estás escribiendo este libro? Lo que escribí primero, por lo menos lo que comencé a escribir primero fue el poema, digamos. Bueno, primero habría que decir que seguramente conversaremos luego de eso. que el libro está dividido en dos, ¿no? Digamos que tienen un libro primero, como solía decirse, que es, digamos así, una novela más canónica o más convencional, una novela breve, y la segunda parte es un extenso poema narrativo, ¿no? Una especie de silva, ¿no? Si nos atenemos a su forma. Y yo comencé a escribir el poema en 2016, justamente, incluso antes de publicar Todo termina aquí, en abril de 2016, y lo terminé en agosto del año pasado. Me llevó 4 años largos. Y bueno, y ya sobre el último año o el último par de años, mientras iba desarrollando la escritura del poema, escribí la parte en prosa, que viene a ser como una especie de marco, de precedente del poema, ¿no? De alguna forma, en esta novela, La Galaxia Góngora, bueno, vos lo dijiste, tiene dos partes, una parte más narrativa, la otra parte directamente es un poema, un largo poema, que se llama, el largo poema se llama La Galaxia Góngora, ¿no? Galaxia Góngora, Exactamente. que remite inevitablemente, eso ya se ha dicho, a la Galaxia Gutenberg, ¿no? Uno de los hallazgos felices que tuvo Marshall McLuhan, ¿no? De decir que vivíamos en la galaxia Gutenberg, ¿no? O sea, que el mundo había cambiado cuando apareció la imprenta de tipos móviles, ¿no? O sea, que es otro Ujú. mundo. Aquí hay la galaxia Góngora, ahora hablaremos después de la segunda parte. Pero una cosa que no pasaba en otras novelas tuyas es que también hay una cuestión como muy ensayística también al principio, en la primera parte, digamos, en la novela más convencional. Se está Sí, hablando de esta galaxia Góngora y se la está analizando. sí, es un dispositivo narrativo no muy original, creo, ¿no? El inventar un escritor, inventarle una obra y glosarla, ¿no? Hay en esa primera parte efectivamente una especie de filología imaginaria, o de crítica ficcional sobre la obra de un poeta de apellido Cuenca, no solamente sobre el poema La Galaxia Góngora, sino sobre otros textos suyos, fundamentalmente sobre un poemario erótico llamado Labios Mayores, pero ese poemario no se transcribe, sino que se
dan aquí y allá versos sueltos y se los comentan en diferentes contextos, por parte de diferentes personajes del relato. Sin embargo, después, el poema largo, del cual se comienza a hablar y a hacer una especie de abstract en el comienzo puntual de la novela, ese sí se transcribe en su totalidad. Es decir, que a diferencia, por ejemplo, del artilugio borgiano, que le decía que antes que escribir obras extensas era más económico y más cómodo suponer que ya estaban escritas y reseñarlas, en este caso se trata de crear cierta expectativa sobre una obra desmesurada o tratada incluso, y después se transcribe esa obra, ¿no? Ese es el artilugio narrativo. A su vez que se va trazando una biografía del autor, ¿no? Una biografía de este autor que se llama Richard Cuenca y que coincide o tiene que ver mucho con la auténtica biografía del propio Gustavo Espinosa. Acá, a diferencia de otras novelas de Gustavo, comparecen con los nombres propios de personas, que vos decís, después se vuelven personajes al estar en esta novela, pero aparece Amir Ahmed, por ejemplo, aparece Gustavo Espinosa, aparece Gustavo Verdecio, aparecen muchas gente que fueron fundamentales en tu periplo vital, por llamarlo de alguna forma. Aparte, este hombre es no solo amigo de Gustavo Espinosa, que aparece en esta novela, sino que formaba parte de una barra, de esa barra que de alguna forma yo te pregunto, es la que está vinculada a H Enciclopedia, ¿no? Enciclopedia con H, ¿qué es esa? Es un grupo de amigos, ¿no? Que en 1980 en adelante compartimos vida estudiantil y después vida meramente, entre los que además está Gustavo Alchugaray, aparece también Sandino. Sandino Rodríguez. Sí, y es un mecanismo para, entre otras cosas, ¿no? El motivo menos nostálgico, menos emocional para incluir esos nombres allí es el dispositivo de verosimilitud. Al intercalar allí nombres, personas o personajes, eventualmente los lectores podrán vincular con personas que existen fuera de la convención verbal que es el texto, contagian ese verosímil a los personajes que son meramente ficticios, como es el caso del protagonista Richard Cuenca, ¿no? También fue mi intención que esos personajes tuvieran, digamos, un paso más atrás, ¿no? Tratar de no dejarme ganar por el interés de novelar a mis amigos, sino ponerlos como una especie de claque o de grupo de extras o de personajes secundarios que hacen como un coro a personaje central, hablan, escriben sobre él, se cruzan en exhibiciones de cine o en fiestas, en fin. Pero, por ejemplo, digamos, el lector, yo en este caso, lee que Espinosa y Ahmed han dicho en más de una entrevista y han escrito en el texto que firmaron juntos como posfacio a la segunda edición de Labios Mayores, que el encuentro entre ellos dos y Richard Cuenca tendría que haber ocurrido por primera vez el día en que formaron parte, junto al autor de La Galaxia Góngora, de la única generación de estudiantes que ha rendido examen de ingreso a la Facultad de Humanidades de Montevideo. La prueba tuvo lugar el 25 de abril de 1980. La pregunta es, ¿eso ocurrió, por ejemplo? ¿Vos conociste a Amir ahí? O sea, Amir Ahmed y Gustavo Espinosa formaron parte ese día de la única generación de estudiantes que ha rendido examen de ingreso a la Facultad de Humanidades. También es verdad que Gustavo Verdecio estuvo unos minutos allí porque él estaba interesado en ingresar a la Facultad de Humanidades, igual que nosotros. Pensaba que tenía que rendir examen de ingreso, pero a último momento, es decir, ya con los equipos en la cancha, digamos, comunicaron que aquellos estudiantes que ya eran estudiantes universitarios, y Verdecio ya era estudiante de Derecho en ese momento, no tenían que rendir la prueba. Así que se fueron a sus casas unos cuantos Verdecio entre ellos. Ah, ya salvaba él, ya estaba adentro. Claro, sí, pero Amir y yo pasamos por esa ordalía y hay algunos detalles que yo los he contado en otra parte, en algunos textos sobre Amir, algunos detalles de esa malhadada prueba de ingresos
son estrictamente históricos, digamos, o por lo menos para no ser tan pomposos, ocurrieron en realidad. Después, bueno, ¿te acordás que los exámenes de ingreso a la Universidad de la República fueron muy resistidos? Y yo diría que fue una de las primeras banderas de resistencia estudiantil en el contexto de la dictadura, ¿no? Entonces, luego de eso, la cosa se morigeró un poco y decidieron que se daría examen de ingresos a partir de un sistema de cupos, y los inscriptos superaban el número de cupos establecidos, ahí sí habría una prueba. Pero como en humanidades siempre se inscribía muy poca gente, después de eso jamás hubo ninguna otra prueba de ingreso, por eso nosotros fuimos la única generación que tuvo que pasar por ahí, por eso. El dato, este detalle, no es menor, digo, no es menor en este sentido, en varios sentidos. Uno, porque está dando el color, el clima de la época. Exacto. O esa fue mi intención, por lo menos. Sí, pero sobre todo porque el color y el clima de la época son fundamentales para comprender la vida de Richard Cuenca. Son fundamentales para comprender bueno, es un personaje, es un poeta con una hipersensibilidad en un contexto, y esto lo diría yo, no está en el libro, de terrorismo de Estado prácticamente, ¿no? O sea, lo que ocurre cuando hay gente joven que está estudiando y, por ejemplo, dice más adelante, la novela dice, la paranoia es una de las modalidades más simples y espontáneas de la resistencia política. Se murmuraban delirios en los pasillos, ¿no? Acerca del examen que iban a dar, de que habían dado. Aquella forma de evaluación había sido inventada seguramente por el ejército norteamericano. Había que estar muy atento a las opciones de respuestas elegidas, pues allí estaba armada una serie de trampas para detectar conspiradores, o al menos espíritus vulnerables a las ideologías foráneas. Las víctimas de aquella cacería no solo iban a ser impedidas de ingresar a humanidades, pretender aquellas extravagancias ya era sospechoso, sino que probablemente iban a padecer la cárcel, la tortura y la violación por parte de horribles fusileros navales reclutados en Artigas o en el barrio Borro, ¿no? Esto, que puede parecer muy gracioso y que de hecho es es un poco es una exageración también, tiene parte de la exageración, tiene que ver con la emoción donde puede haber, bajo una dictadura, ¿no? Recién impuesta, aparte, bueno, recién impuesta en el año 80 ya estaba de sobra conocida, cómo se puede disparar la paranoia en estudiantes. Y de alguna forma, no sé si vos lo pensabas cuando diste ese examen, o si lo comentaban o no, pero refleja ese clima, ese color que afectó a todos. A Med lo afectó de alguna forma, a Spinoza lo afectó de otra, a Verdecio lo afectó de otra, y a Richard Cuenca, que es el que nos interesa a todos, lo afectó muchísimo, ¿no? Lo afectó fundamentalmente, ¿no? Y eso es un detalle que no le debe nada a mi imaginación, ¿no? Bolaño decía que para escribir novelas no hay que tener imaginación, hay que tener memoria, lo cual es una butad, por supuesto, o una exageración al menos, pero en este caso lo podemos aplicar. Sí, todos estábamos correctamente aterrorizados en esos tiempos, ¿no? Y eso ese párrafo que tú acabas de leer da cuenta de las formas quizá menores del terror, ¿no? Y se decía eso, sí, porque había una parte del examen que era una múltiple opción, muy conductista, ¿no? Pero también se da cuenta en el texto de otras formas más directas y atroces del terrorismo de Estado, el miedo a la tortura, por ejemplo, las versiones que circulaban subsum corda, digamos, del tormento parecido por el escritor Nelson Marra, Claro. que se menciona algunas veces en el texto también. Y el protagonista es, entre tantas cosas, creo yo, un, un aterrorizado, ¿no? Es alguien sobre el que siempre pesa
la amenaza del miedo, la amenaza bajo la cual todos vivimos aquellos tiempos. Sí, Evargisto Richard Cuenca se llama este hombre, Richard sin la D final. Lo que quiero decir es que en este personaje inventado, en este poeta sensible y erudito, lo que ocurre aquí es que vamos a ver la consecuencia de lo que puede ocurrirle, o que pudo haber ocurrido a una persona extremadamente sensible. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en general estas tragedias o micro tragedias no las registra la historia, pero pudo haber ocurrido también que un escritor en ciernes, un poeta, quedara simplemente aterrorizado. En el año 80 se sabía, ya se conocía más o menos las torturas que había, entonces no era solo paranoia, existía, digamos, ese garrote, digamos, simbólico, y en el caso de Evargisto Richard Cuenca lo aterrorizó al extremo de que su primer libro, Labios Mayores, ese poemario, se registra, bueno, la novela cuenta cómo el hombre estaba aterrorizado en la presentación. Y atención, en el año 80, una presentación de un poemario, de un libro, no necesariamente era una de las mayores preocupaciones del régimen de la dictadura militar, pero se puede vivir, se la pudo haber vivido así, ¿no? Yo recuerdo que alguien le preguntó a una amiga mía, una actriz, que estaba haciendo una encuesta, una investigación, ¿no? Para su actuación, ¿no? Estaba estudiando la MAT, necesitaba interrogar a escritores. Y entonces yo le pasé el mail de Mario Lebrero. Digo, preguntale, digo, ¿no? El tema de la dictadura. Entonces ella le preguntaba a todos los escritores que le hacía una simple pregunta, era, ¿cómo afectó la dictadura militar o cívico-militar tu obra, ¿no? Y la contestación del Lebrero, ahora de memoria, decía algo así como, yo directamente no me afectó porque yo no escribo bajo esos parámetros, en fin, ahora no me acuerdo exactamente, Sí, sí. pero agregó al final, pero indirectamente es imposible que el terrorismo de Estado y el mayor acontecimiento del país de Uruguay no haya afectado cada una de los aspectos y de la forma de vivir que yo tenía. Claro. Hay otra cosa también en la cuestión de este personaje, ¿no? De Cuenca. Primero, comentando esa respuesta del hebrero que vos me mencionas, el poemario que había escrito Richard nada tenía que ver con la resistencia a la dictadura, ni había allí un contenido político. Era una colección de sonetos eróticos o tal vez pornográficos, ¿no? Pero eso, por todos los mecanismos de la paranoia, lo paralizaba de miedo a él, porque pensaba que podía ofender el pundonor o los marmóreos conceptos de la decencia de los coroneles, ¿no? Pero te decía que lo que sucede aquí, además, más allá del contexto de terrorismo de Estado, de autoritarismo, etc., es una cuestión a la que siempre estamos expuestos quienes escribimos, ¿no? Quienes hacemos literatura, meramente escribimos, para publicar libros o artículos o lo que sea. El acto de la escritura es un acto que se ejerce en absoluta soledad. Y cuando estamos encapsulados en la escritura, de repente obramos con cierta libertad o con cierta prescindencia de todo lo que está ocurriendo afuera o lo que podrá ocurrir afuera. Pero una vez que ese proceso de escritura se cierra y que publicamos lo que escribimos y que nos enfrentamos a la recepción,
o a las recepciones, porque recién hablábamos fuera de aire, Pablo, que hay tantas recepciones como modos de ser de los receptores. Entonces ahí es que ahí nos cae la ficha, hay como una especie de anagnórisis de qué es lo que hemos estado haciendo. Y lo que hemos estado haciendo se objetiva de alguna manera y puede producir muchas reacciones, desde arrepentimiento de haberlo hecho, o miedo, o euforia, o lo que fuera, ¿verdad? Pero es un paso interesante ese. El personaje de Cuenca lo vive con miedo y con angustia, ¿no? Ese pasaje de estar encerrado en su cuarto de pensión de la calle Durazno, o divirtiéndose con los versos que escribía junto con sus amigos, a que eso se hiciera público, a que saliera su caricatura en los suplementos culturales, etc. Muy bien, sí, de acuerdo, pero el hecho de esbozar a este personaje en un poemario de sonetos eróticos, en medio de la oscuridad de la dictadura, todo lleva a algo que es parte de tu estilo personal, que es cierta caricaturización de todo el tema, ¿no? O sea, estamos viendo una cosa real que es simplemente que en el fondo todos tenemos un niño, ¿no? Y que la dictadura no era más que un garrote que se cernía sobre nuestras cabezas, y entonces algunos manejaban el pánico o el miedo con mayor o menor habilidad. Claramente Richard Cuenca era un desastre para manejar ese miedo, ese terror que lo aterrorizaba. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gustavo Espinosa sobre esta novela, la última novela, que se llama La Galaxia Góngora, que está editada por Editorial, y después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Gente, como continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Gustavo Espinosa sobre La Galaxia Góngora. Estamos hablando obviamente, del tema principal del libro, que es este personaje, Richard Evargisto Cuenca se llama, ¿no? O Evargisto Richard Cuenca, se llama así, que, que yo te mencionaba en el bloque anterior, que de alguna forma es una especie de caricatura de sentimientos, de emociones que realmente eran muy reales y que están comunicados con mucha emoción aquí en la Galaxia Góngora. Yo te decía, incluso fuera de micrófono, que no había visto tanto el humor, pero quizás porque yo también caí bajo ese foco, ese foco de seriedad. Se hacen entre esos amigos, se ríen, intentan hacer alta literatura, pero siempre en cenáculos mínimos. La presentación del libro Labios Mayores, no, que es el de sonetos eróticos, no va como es lógico, no van masas, no repercute en todo el sistema nacional, como ocurre con la poesía, como ocurre con la literatura. Ocurría en la época de la dictadura, y yo me animaría a decir que ocurre ahora, lo que es estar escribiendo en la periferia del mundo. En el caso de Gustavo Espinosa, ha hecho de la periferia un escenario privilegiado, ¿no? Desde allá de 33, yo siempre digo que exagerás los trazos un poco para precisamente mostrar estas emociones. Y en el caso de Cuenca, en un momento hace una declaración que quizás atraviesa todas tus novelas, Gustavo. Dice en un momento Cuenca, ¿no? Yo, como cierto poeta que ya nadie lee ni está de moda citar, detesto el tiempo y el lugar en que me tocó nacer. Y creo que, como dijo Flaubert, hablando justamente de las relaciones por las que usted me pregunta, que la literatura es la única consolación a la triste placentería, no sé qué es, de la existencia. Y a los tedios de la existencia, decía una traducción ya no muy fiable que yo leí hace décadas, ¿no? Bueno, por un lado, los trazos de grotesco, siempre andan por ahí, porque uno escribe como puede, ¿no? Yo creo que se deben justamente a algo relacionado con lo que decía, ¿no?
es cada vez más arduo, cada vez menos sencillo, si es que alguna vez hubo algo de sencillez en eso, instituirse como un sujeto o imaginarse a uno mismo como un sujeto, ¿no? Y proferir cosas, dichos o pensamientos o escrituras que a uno lo posicionen como sujeto en esto que funciona permanentemente. Entonces, la voluntad de hacerse un sujeto justamente convierte a los individuos en disfuncionales, es decir, que no conectan, que no funcionan en la maquinaria de eso que llamamos realidad, o que bien podemos llamar, si nos politizamos, un ápice capitalismo, ¿no? Entonces, estos son ese grotesco, creo yo, como define un poco a Cuenca, es un personaje grotesco, ético, creo. Es como un rasgo de esa subjetividad contrariada, es decir, de esa voluntad de ser una agencia de subjetividad, de ser un sujeto, el contexto le niega, ¿no? En tanto que poeta, en tanto que pobre, en tanto que provinciano. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, los amigos secundan también esa cualidad, ¿no? Pero es así, claramente. Y, las presentaciones de los libros de poesía siguen siendo tan poco nutridas o concurridas, creo yo, en los años 80 como ahora, ¿no? Claro. Y el tema de, bueno, vuelvo a lo mismo, haber nacido en Uruguay, en la parte del Uruguay, en el siglo que le había tocado en desgracia, era un problema, decía Richard Cuenca, metafísico imperdonable. Acá aparece una y otra vez algo que ya Borges lo planteaba, y yo creo que también Bolaño lo plantea, que es cómo erigirse como gran escritor, cómo llegarle a hacer alta literatura, habiendo nacido o habiendo estado en la periferia del mundo cuando el mundo no estaba globalizado como ahora tampoco, ¿no? Pero el hecho que esté global tampoco quiere decir que sea tan fácil llegar al centro, ¿no? Entonces esa conciencia de estar desde la periferia, bueno, puede generar muchas cosas. En el caso de Borges o de otros escritores puede generar mucha libertad, pero también puede generar un problema metafísico imperdonable. Bueno, yo seguramente cuando escribí esa frase, que el personaje adscribe a una famosa cita de Darío en las palabras liminares de prosas profanas, ¿no? Eh, entonces que un pobre muchacho que apenas tenía para comer, que vivía en una pensión, que era hijo de peones rurales, y que era esa frase tan pomposa, ya pinta un poco la megalomanía caricaturizada del personaje, ¿no? Pero estaba pensando también en una frase que una vez dijo en una de las tantas bromas agudas de Jorge Medina Vidal, que una vez dijo: mi gran problema metafísico es ¿por qué no soy millonario? Eso pensaba particularmente cuando Richard Cuenca da esa respuesta a una entrevista, además, ¿no? Por otro lado, sí, está el asunto ese de que escribimos en español, ¿no? Y Cuenca, con su fascinación por el barroco, por la tradición del siglo de oro y por Góngora en particular, se inscribe además en una tradición lingüística, en una tradición poética, no está de moda, ¿verdad? Que es la tradición de la lengua española. Viste que él reivindica explícitamente toda esa cuestión de las acrobacias de la lengua. Él sostiene con la megalomanía que suele exhibir cuando está borracho, el único poeta uruguayo capaz de empardársele era Herrera y Reisig, por ejemplo. Es de alguna manera un poeta
inscribible en esa tradición, ¿no? Entonces, eso te sitúa en un margen, ¿no? Te sitúa por lo menos en un margen del mercado, ¿no? Te sitúa por lo menos en un margen del mercado. Y es complejo, sí, pero también, también te diría que esto que nosotros hacemos, que hemos dado en llamar literatura, es, entre otras cosas, o ha sido definido como un discurso delirante, ¿no? Como un discurso que se siente más cómodo formando parte de una corriente contrahegemónica, o siendo contrahegemónico, o humildemente contrahegemónico. Entonces, Humildemente contrahegemónico, eso está brillante. Humildemente contrahegemónico es brillante, brillante, ¿no? O sea, hay bueno, gracias. una gran hegemonía, dice, pero yo humildemente contrahegemónico. Así que bueno, Este, ya no sea un lugar tan indeseable para estar, ¿no? bueno, me hiciste acordar ahora que Onetti, en una entrevista que le hace Eduardo Galeano y que le va presionando, no sé qué, Onetti le dice algo así como, no, no jodas más, si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, habría llegado a ser director de la banda municipal. Con un poco de suerte, además, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, lo que ocurre frente a esa postura es, bueno, la postura vital también y literaria de Gustavo Espinosa, que es, en este caso, refugiarse del personaje en Góngora, nada menos que en Góngora, ¿no? O sea, siglo de oro, Góngora, el barroco llevado al extremo, y la idea de usar la lengua, usar el idioma, usar la escritura, pero no usarla, digamos, solo para narrar las imágenes o las historias, sino con la intención de usar todos los recursos, o casi todos los recursos, o la gran mayoría de recursos que se conozcan en el mismo instante, de una forma simultánea, de forma tal que, por un lado, haya una cuestión artificiosa, haya una cuestión de usar todos los recursos, toda la batería, y a la vez llevar al extremo todo, no solamente los recursos para contar esa historia, no solamente los recursos para decir esa poesía, sino generar formas de significaciones y generar historias que vayan a chocar, digamos, vayan al extremo, buscar el extremo en todas partes y a la vez sabiendo, y esto la pregunta que te digo, Gustavo, sabiendo que eso no se puede, no se va a lograr, y que si se lograra, va a haber muy pocos lectores. Sí, bueno, tú lo has dicho. Yo creo que quienes escribimos eh, deberíamos tener siempre presente la lucidez o la conciencia de que estamos utilizando una lengua. Actualmente la lengua que nos ha tocado a nosotros es el castellano, esa es nuestra lengua materna, nuestra lengua natural, digamos. Y yo creo que no tiene nada de extraño entonces que alguien cuya herramienta o cuyo instrumento es el castellano, le preste atención, este, o más que atención, caiga en el deslumbramiento de esa especie de alucinación castellano, de esa especie, como tú lo dijiste, de extremo radical del castellano, que es la obra de don Luis de Góngora, ¿no? Es tan natural como que un violinista se interesara por la obra de Paganini, ¿no? Parece que lo contrario sería negligencia, o sería por lo menos una curiosidad. Entonces sí, por un lado eso, es decir, interesarse por la realización absoluta de la escritura en castellano, que es el barroco clásico, el barroco del siglo de oro. Por otro lado, bueno, como esa pulsión que tiene todo infectado, la pulsión del contagio.
el apestado quiere contagiar de alguna manera. Hay un hermoso libro de Gesualdo Bufalino, cuyo título traducido al castellano es Perorata del apestado, excelente, y que en italiano es Diceria dell'untore, que no es tan sonoro el original como la traducción castellana. Pero el untore no es exactamente el apestado, el untore era aquel que contagiaba ex profeso en las grandes epidemias del pasado. Untaba sus propios vacilos o sus propios fluidos en los pomos de las puertas, etcétera, para contagiar ex profeso. Entonces yo creo que todos aquellos que integramos algún gueto estético, digamos, los yazómanos tenderán a hacer escuchar una y otra vez a sus amigos, aunque estos dormiten, los discos de Bill Evans, o los cinéfilos tratarán de convencer a quienes los rodean de que el plano secuencia de Sed de Mal de Orson Welles es lo más próximo a lo sublime que pueden ver, aunque estos solo vean una película vieja en blanco y negro. Entonces, bueno, también así está esa pulsión del contagio de decir, miren, miren estas acrobacias, miren lo que se puede hacer con la lengua castellana, miren lo que hacía Don Luis y lo que yo estoy intentando hacer ahora, ¿no? Claro. Esa cosa irreductible al funcionamiento, como vos decías, que hace trapezismo sin red, que está siempre, que produce constructos literarios siempre están muy cerca de su propio fracaso. Y lo que decís de la funcionalidad, que también ponen en duda o cuestionan la propia, bueno, que es lo que hace el arte, ¿no? O sea, ir más allá de la funcionalidad de cada una de las formas de expresión, claramente. Exactamente. ¿No? Creo que O sea, la Deleuze poesía no decía tiene fin, la poesía, digamos, es un fin en sí mismo, pero el que quiera, yo qué sé, ir a abrir una caja de ahorros poéticamente, no lo va, no va a fracasar, porque la idea de la poesía o de cualquier arte es ir más allá de la funcionalidad, ¿no? es la disfuncionalidad, justamente. Claro, es buscarla de alguna forma, buscar estéticamente. También está lo que te lo escuchaba y pensaba que Mercedes Estramí siempre dice que la literatura es una enfermedad y también la literatura es la cura a esa enfermedad. No me acuerdo quién lo dijo, pero siempre me lo está citando. Y también pensaba en esto que decís vos, que es esto sí se puede entender fácilmente, de que aquel que se sienta entusiasmado por una obra, puede ser Orson Welles, puede ser Paganini, o puede ser Led Zeppelin, ¿no? Ese entusiasmo pueda llevar a convertirlo en un converso, ¿no? Y a tratar de evangelizar a todo el mundo diciendo, mira, escucha esto, mira esto, y me acuerdo ahora, no sé por qué, que para los griegos la palabra entusiasmo es aquel que fue poseído, ¿no? Invadido por los dioses. ¿No? Exactamente. ¿No? Exactamente. Gustavo, vamos a hacer una pausa. ¿Me aguantás en el Zoom? Con mucho gusto. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gustavo Espinosa sobre la galaxia Góngora. Amigos, continuamos este último bloque en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gustavo Espinosa sobre la galaxia Góngora, la última novela de Gustavo que acaba de ser editada por la casa editorial y que consta, como hablamos, tratamos de describir aquí, de una novela que trata, por un lado, de la vida de un autor, ¿no? La vida y obra de un autor, Richard Cuenca, un hombre que aparece uruguayo, un hombre que elige, no estudia en la Facultad de Humanidades, estudia letras junto a Miramed y junto a Gustavo Espinosa, y que en un momento de su vida elige irse a Vergara, ¿no? Entonces hay otra cosa, es irse a Vergara, es ir a un pueblo muy chiquito, o sea, irse a la periferia de la periferia y desde ahí tratar de hacer literatura.
Lo primero que digo como lector, que me llamó la atención, pensaba que en Vergara iba a aparecer Felisberto Hernández, que pasó por ahí, pero no aparece. Lo de Gustavo Espinosa no aparece en esta novela. Pero lo que quiero decir es que desde esa periferia, desde esa orilla del mundo, Richard Cuenca quiere hacer un poemario, un largo poemario que se llama La Galaxia Góngora, que queda póstumo, y que el propio Gustavo Espinosa, el personaje, en la novela rescata para ser publicado, y bueno, de alguna forma toda la novela es la preparación para el lector de esa lectura, ¿no? De esa lectura, conocer al autor primero, conocer su peripecia vital y después conocer su obra, ¿no? Una obra que si la leyéramos directamente, esto es una pregunta que te hago, Gustavo, si la leyéramos directamente, no sé si entenderíamos tanto, no sé si llegaríamos, por lo menos en mi caso, si me llegaría a mí el argumento. Pero si alguien me dice, como empieza la novela, que en el siglo XXIII el trono del reino de Dinamarca es ocupado por un monarca chino, que ahí se desarrollan ciertos proyectos para usar una máquina del tiempo, y cuando en el siglo XXIII intentan traer desde a Kierkegaard, nada menos al filósofo Kierkegaard, o a Hans Christian Andersen, y fracasan, y entonces intentan traerlo a Niels Bohr, al físico danés Niels Bohr, y también fracasan, y después por casualidad traen, o por un error traen a Luis de Góngora, lo traen, pero no lo traen al siglo XXIII, sino que lo traen al siglo XX y lo traen a Vergara, nada menos, donde anda deambulando por ese pueblo, anda extrañado Luis de Góngora, y Argote anda extrañado por las periferias de Vergara. Y es un poco más extenso, digamos, ese sería el argumento de la Galaxia Góngora, de ese poemario, ¿no? Que, como yo dije en el bloque anterior, no solo quiere extremar los recursos, sino la propia historia. Todo se va extremando, se va radicalizando, y aparece. ¿Por qué el siglo XXIII, por ejemplo? ¿Por la fuga del siglo XXIII, la película aquella? Creo ¿No? que, creo que anduvo por mi cabeza eso, ¿no? Podría ser cualquier otro siglo, pero creo que debe haber andado por ahí este, el, el ya, el ya bastante difuminado recuerdo de esa película que vi alguna vez en el cine municipal de acá del 33. Además, hay una película apócrifa, es decir, una película falsa, que es recordada por uno de los personajes de la novela que se parece un poquito a Fuga en el siglo XXIII también. Así que algo de eso puede llegar a ver. Y vos me decías que no aparece Felisberto Hernández en Vergara, es cierto, pero yo no me acordé en esta oportunidad que Felisberto Hernández había andado por Vergara, y es verdad, hay algunas personas justamente de ahí de Vergara que han rescatado esa historia y han narrado y la han documentado muy bien. Y por otro lado, Felisberto Hernández, en sus giras por el interior, ya había aparecido en una de mis novelas anteriores, en Las arañas de Marte, en esas giras que hacía junto con el poeta Yamandú Rodríguez. El en sí aparece, y que termina en un extraño contubernio con Góngora cuando es transpolado al siglo XX, es un poeta vergarense que es Serafín J. García, ¿no? Que dice que ese sí tuvo esa voz tan extraña, o fue favorecido por los astros, o vaya a saber qué, y sí que se transformó en un sujeto y en una voz, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablábamos recién, es uno de los bestsellers y long sellers de la literatura nacional, su libro Tacuruces. Y el final, el final puntual de la novela tiene algo que ver con eso, ¿no? Creo que no, si yo lo citara o lo refiriese aquí, estaría cometiendo algo que últimamente ha sido anatemizado, que es el spoiler, ¿no? Sí, sí, bueno, pero me sirve todo esto para decir que, si bien se ha hablado mucho del barroco de esta novela, o se va a hablar de la Galaxia Góngora y del
la figura de Góngora, lo que significa la figura de Góngora, y lo que significa para Gustavo Espinosa. También yo creo que en el fondo, por debajo de todo, digamos, como viga mayor, está Serafín J. García, y está también ese poema que cantaban los olimareños, y que cuando yo era chico me sorprendía, de que una canción empezara diciendo: mándense a mudar tuitos a la puta, ¿no? Hombrada, Sí, de Serafín es J. terrible. García, Eso aparece. es endecasílabo, es uno de los mejores de todo el canon uruguayo, ¿no? Este, em, además, eh, yo tengo dos ediciones de Tacurusis. Una del año 69, creo que es en un formato muy grande y con ilustraciones, que era de mi abuelo materno, a quien yo conocí, este, y otra que está incompleta, está un poco desvencijada, es probablemente la primera edición del año 35, 36, tiene la firma de mi abuelo paterno, a quien yo no conocí. Así que a los que somos de por aquí, eh, los versos de Serafín J. García son como una tradición clánica, digamos, ¿no? Y tuve que consultarlos para ver la grafía de esos versos que se citan en la novela. La palabra Mandensen tiene dos acentos. La primera A, en la A, ¿no? Y en la E final también. Tuve mis intercambios con la gente de a quien aprovecho para hacer un reconocimiento, a Lucía, a Marcela, a Martín, a una correctora de estilo cuyo nombre ignoro, pero que tuvieron un trabajo muy grande, y que tuvieron una paciencia infinita, y un gran profesionalismo con la novela. Entre tantas cosas, con la doble acentuación, con el doble tilde que usó Serafín García en ese verso. Un verso que realmente también, y que cuenta Hombrada, cuenta una historia también trágica, extrema también, y que a mí me llamaba siempre la atención, porque después dice: mándense a mudar tuitos macho y hembra, ¿no? Machos y hembras. Sí. Pero Claro. ese comienzo es poderosísimo. Y yo creo que tiene que ver con esta cierta crudeza también que hay en la galaxia Góngora, y que tiene que ver con, bueno, con esas tierras, ¿no? Con Vergara, tiene que ver con esa parte del Uruguay de la que también se toma color la novela. Insisto, todo esto es para, tanto lo de la dictadura como lo de Vergara, es para tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? Cómo un poeta puede crear algo, y también acá, en todo el libro, y ya para terminar, porque se me terminó el tiempo, te digo, parece el aliento de los detectives salvajes, ¿no? De Bolaño, ¿no? El tema de buscar escritores, poetas que se juntan y que saben que no los va a oír nadie o casi nadie, pero aún así siguen entusiasmados, realmente ahí, poseídos por el demonio de la literatura. Y esas pandillas de intelectuales o de individuos que tienden flojamente intelectuales, están todos emparentados, entre ellos los infrarrealistas de Bolaño, o los amigotes de la Dan Buenos Aires de Marechal. Sí, son esos arquetipos, ¿no? Que andan por ahí. Perfecto. Y para terminar, bueno, gracias por estar en la máquina de pensar. Simplemente decir que a mí me pareció también que había un halo de nostalgia muy grande, porque está Amir Ahmed, y Amir tiene una presencia muy fuerte, quizás ahora porque lo conocimos, en fin, quizás dentro de 50 años los que lo lean, para ellos va a ser un nombre propio, yo te decía, nada más, o lo que fuera, Yo creo que pero... no, creo que no. Yo creo que no. Cada vez va a ser este, menos un nombre propio, va a ser un calibre literario, ¿no? Eso es lo que merece Amir y lo que seguramente va a ocurrir. Y yo lo que intenté es que en ese libro estuviera vivo, como de alguna manera está. Sí, 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 está totalmente de acuerdo. Y otro detalle que, pero se me fue el tiempo, es que se habla de que